Muy bien, vamos a continuar el día de hoy con la clase que venimos viendo de cómo estudiar, cómo leer la Biblia para poder entenderla mejor. Y vimos que habían 4 o 5 diferentes contextos o principios que debemos tener en cuenta al estudiar la Biblia. El primero y el más importante, obviamente, es que el Espíritu Santo es el que nos conduce a toda verdad y debemos tener una relación con el Espíritu Santo, sino debemos llenarnos de su palabra, de la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo entonces pueda activar en nosotros, sacar de nosotros su palabra cuando es necesario que la conozcamos y nos acordemos de ella, ¿sí? Para diferentes situaciones. Entonces, el primer contexto o el primer principio para el estudio de la palabra es la dependencia del Espíritu Santo. El segundo contexto o principio bíblico es el principio de la ortografía, ¿sí? Entender que a veces las palabras tienen diferentes significados y debemos también el principio o el contexto. El otro que vimos fue el ortográfico y después fue el de género o tipo literario, ¿okay? Fue el que vimos la vez pasada y hoy vamos a ver el principio o el contexto histórico, ¿sí? Y esto es obvio porque entendemos que los acontecimientos que están escritos en la Biblia tienen miles de años. Tienen miles de años, entonces, y fueron escritas en culturas, en naciones diferentes, en otros tiempos. Y por eso es que antes de sacar o extraer algo de la palabra para nosotros el día de hoy, ¿sí? Entonces es importante que entendamos lo que significaba, lo que fue escrito en aquel entonces, para el contexto de aquel entonces, cuando originalmente fue escrito, ¿sí? Necesitamos preguntarnos qué significan los escritos para aquellos que fueron los recipientes y los lectores originales, ¿sí? Y en la mayoría de los casos esto es algo fácil porque tenemos escritos como los salmos. Los salmos son poesía, son canciones, y el día de hoy también hay poesía, hay canciones, hay oraciones en forma de canciones, ¿sí? Hay canciones que en realidad son oraciones. Y bueno, entonces los salmos entendemos cómo son y no hay tanta dificultad para comprenderlos, ¿sí? Pero hay otros escritos que son difíciles de entender, ¿sí? Sobre todo escritos que contienen instrucciones, porque hay muchos pasajes de la Biblia que dicen que debemos hacer algo o no debemos hacer algo. Y entonces decimos, bueno, ¿y esto cómo lo entiendo? ¿Sí? Pues entonces necesitamos entender el contexto histórico para poder saber de qué está hablando un pasaje, ¿okay? Recordemos que el Antiguo Testamento, 39 libros, fueron escritos hace más de 2000 años, ¿sí? Y describen el inicio de la creación del mundo hasta que Israel regresa cautiva después de ser cautivos en Babilonia, y terminan esos escritos en el año 400 antes de Cristo. El Nuevo Testamento se escribió en un lapso de 50 años y todos ellos en el primer siglo antes del año 70, ¿sí? Así que hay diferente variedad, hay gran variedad y con muchos años de diferencia, ¿sí? Ahora, el Nuevo Testamento contiene varias cartas que fueron escritas a iglesias o a personas en particular específicas que contienen historias y contienen instrucciones de cómo vivir. Pero aún esas fueron hace 2000 años, ¿sí? En otra cultura, en otro contexto cultural, ¿sí? Y además, ninguna de esas iglesias, ninguna de esas personas existen al día de hoy. Así que, pues, ¿cómo entender ciertos pasajes que contienen instrucciones específicas? ¿Sí? Y entonces, como fuimos haciendo en las semanas anteriores, vamos a tomar algunos pasajes que son un poquito más fáciles de entender y vamos a ver si podemos extraer el significado y qué es y cómo se aplica a nosotros el día de hoy. Y después vamos a ir viendo pasajes cada vez más
complicados de entender. Ahora, cuando nos topamos con algún pasaje que no entendemos, pero que contiene alguna instrucción para nosotros, generalmente hacemos una de dos cosas. O por un lado, los dejamos ahí atrás los ignoramos por completo, ¿sí? No los tomamos en cuenta, o por otro lado, lo aplicamos a nuestras vidas ciegamente sin entender por qué lo hacemos. Simplemente pues la Biblia lo dice y lo tengo que hacer, ¿sí? Y esos dos extremos son incorrectos. Por ejemplo, ¿qué hacemos con los versículos como Deuteronomio 22:11? Deuteronomio 22:11 dice: no vestirás ropa de material mezclado de lana y lino. Wow. ¿Alguna vez se han puesto ropa que tiene mezclado lana y lino? Wow, necesitan venir a confesarse. ¿Qué hacemos? Bueno, pues ese es un solo versículo. No, vean cómo dice Levítico 19:19. Mis estatutos van a guardar, dice: no juntarás dos clases distintas de tu ganado, no sembrarás en tu campo dos tipos de semilla, ni te pondrás un vestido con mezcla de dos clases de material. Wow. Permítanme quitarme mis calcetines porque tienen algodón y poliéster. Bueno, ¿y qué hacemos con esto? Pues hacemos lo que hacen muchas personas: o lo ignoramos o lo cumplimos ciegamente, ¿sí? Bueno, les quiero decir que lo que tenemos que hacer es que necesitamos encontrar verdades y principios que son trascendentes. O sea, hay principios que se aplican en todas las generaciones, en todas las culturas, ¿sí? Pero no son leyes inviolables. ¿Qué quiere decir? Pues que si comparamos esto con, por ejemplo, no matarás, bueno, pues entendemos que esto de ponerse ropa de dos tipos de tela, poniéndolo en la balanza, pues no llega al grado de no matarás. ¿Estamos de acuerdo? Uno es una ley inviolable, el otro es otra cosa. Bueno, ¿y qué es lo que hacemos? Pues lo que tenemos que hacer es simplemente nos acordamos de la clase del pastor que tiene que ver con el contexto literario. O sea, vemos que estos versículos que se aplican, que leímos, ¿verdad?, tienen que ver con la ley de Moisés. Y decimos: la ley de Moisés, eso es del Antiguo Testamento. Muy bien. Después vemos que el contexto de estos versículos, si leemos todo el contexto, ¿sí?, nos damos cuenta de que están dentro de una sección en la Biblia donde dice que, o sea, hay varias instrucciones como las que leímos, y después dice: no hagan eso porque las naciones que están a su alrededor las hacen. Bueno, entonces entendemos, bueno, Dios no quiere que hagamos esto. ¿Por qué? Porque las naciones alrededor de Canaán, recuerden, ley de Moisés es hace 3500 años, ¿verdad? Hace muchísimo tiempo, y pues Dios no quería que lo haga. ¿Por qué? No porque la mezcla está mal, sino porque las naciones lo hacían. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, si seguimos estudiando el contexto histórico y nos ponemos a indagar, descubrimos que las naciones paganas en la tierra de Canaán mezclaban cosas y pensaban, y era como un rito de fertilidad, pensaban que les iba a traer riqueza o fertilidad. Entonces, ¿qué hacían las mujeres? Pues usaban o hacían prendas con telas mezcladas y se las ponían pensando que eso iba a causar fertilidad, iban a poder dar a luz, ¿sí? O los hombres hacían esto pensando: bueno, vamos a crear riquezas, haciendo mezclanzas de diferentes cosas. ¿Okay? Por eso es que Dios dice: no hagan esto porque las naciones que están a su alrededor lo hacen. ¿Okay? Entonces, entendiendo eso, pues ya cambia la cosa. Ya puedo ponerme mi calcetín otra vez porque me doy cuenta, bueno, esto era algo específico que estaba ocurriendo en aquel entonces, ¿sí? Y no es una ley inviolable, o sea que tengo que cumplir forzosamente, ¿sí?, el día de hoy. ¿Okay? Entonces,
¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, cuando leemos un pasaje de este tipo, tenemos que, como ven en la pantalla, necesitamos encontrar el principio. Siempre hay un principio espiritual. ¿Ok? El principio espiritual. Y entonces, una vez que encontramos y extraemos ese principio espiritual, ¿sí?, entonces lo aplicamos a nuestras vidas el día de hoy. ¿Ok? Bueno, nada más que yo les advierto que en algunos pasajes nuestra mente nos va a decir una cosa y el contexto nos va a decir otra cosa. Y tenemos que aprender a no seguir los impulsos que tiene nuestra mente, ¿verdad? Que son lógicos todo el tiempo. Y por ejemplo, y vamos a entrar más detalladamente en esto la próxima semana, pero les quiero preguntar, ¿para quién fue escrito el libro de Apocalipsis? ¿Fue escrito el libro de Apocalipsis para los cristianos de todos los tiempos? Pues sí, como todos los libros que están en el canon de las Escrituras. Los escritos de la Biblia fueron escritos para todos nosotros, pero específicamente fue escrito a alguien. ¿Me explico? Entonces, aunque nosotros podemos sacarle provecho el día de hoy, ¿sí?, el recipiente original fue alguien específico. En este caso, 7 iglesias, que por cierto ya no existen esas iglesias. Entonces, si es así, si entendemos esa dinámica, entonces cuando leemos, por ejemplo, en Apocalipsis, que el que tiene, creo que está en Apocalipsis 13, donde dice, el que tiene sabiduría puede descifrar el número de la bestia, que es 666. Bueno, si no usamos el contexto histórico, si no tratamos de extraer esto que les estoy diciendo, automáticamente nuestra mente empieza a volar y decir, ok, ¿quién reúne el requisito de la bestia? Y empezamos, es el Papa, es es el otro, y empezamos a volar. Pensamos en personajes del día de hoy. Pero si recordamos que Apocalipsis fue escrito a alguien en particular y a ellos se les dijo, el que tiene sabiduría entre ustedes puede descifrar el número de la bestia. Quiere decir que la bestia era alguien o era algo que existía en aquel entonces. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Muy bien. Bueno, eso ya creó toda una serie de preguntas que no vamos a responder en este momento, pero se los dejo nada más de tarea, ¿sí?, para que ustedes entiendan y recuerden que a veces leemos algo y decimos, wow, significa tal y tal y tal cosa, cuando no necesariamente es así. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un ejemplo que está en Efesios 2. Y vamos a leer el contexto, vamos a leer varios versículos. Efesios 2:11 dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles de la carne, eran llamados incircuncisión por los de la llamada circuncisión, que es hecha con mano en la carne. A ver, ¿de qué está hablando? Bueno, aquí el apóstol Pablo está escribiendo, primero es Efesios, bueno, está escribiéndole a la iglesia en Éfeso, a los cristianos de Efesios. Pero aquí específicamente les está diciendo, está resaltando a un grupo de personas de esa iglesia que los llama gentiles. Ok, bueno, entonces ustedes gentiles en la carne, ¿sí?, eran antes llamados incircuncisión. ¿Por quiénes? Por los judíos. ¿Okay? Entonces, este es como el tema que se está tocando en este pasaje. Tenemos a los gentiles, tenemos a los judíos. ¿Okay? Bueno, vamos a ver qué más dice. Verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. ¿Él es nuestra qué cosa? Paz, muy bien. Quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así, ¿qué cosa? La paz. Ahí lo vuelve a decir. También
reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Verso 18, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Ok, bueno. ¿De qué está hablando esto? Pues tenemos judíos, tenemos gentiles, está hablando de la importancia de la paz. Entonces adivinen qué estaba sucediendo en esa iglesia. Bueno, recuerden que cuando leen cartas o epístolas, nada más estamos leyendo la mitad de la historia. Pero, y a veces no sabemos qué estaba pasando, pero si prestamos un poco de atención, podemos entender lo que estaba pasando, ¿sí? Porque cuando el apóstol Pablo dice, ustedes esto, eso quiere decir que ellos estaban pasando por tal o cual cosa, ¿sí? O cuando da una instrucción, no deben hacer esto. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que estaban haciendo. Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Había enemistades. Cuando se convertía a alguien que no era judío, los judíos decían, bueno, hermanito, qué bueno que eres hermanito, pero ahora tienes que circuncidarte, ahora tienes que hacer esto, y entonces habían pleitos y enemistades. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? Pues si leemos todo el pasaje, nos damos cuenta de que repite muchos conceptos y palabras y frases. Aquí en el versículo 14 y 15, por ejemplo, dice que a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿sí? Dice, los dos, gentiles y judíos, se han vuelto uno. Ya no más hay dos, ahora es uno solo. Y el resultado es que debe haber paz, debe haber paz. De hecho, la palabra paz en griego, eirene, aparece 4 veces en el capítulo. 4 veces habla de paz, paz. ¿Por qué? Porque no había paz. Jesús ha destruido el muro de hostilidad y la enemistad entre ellos, y por lo tanto ellos son una nueva persona, una nueva criatura, un nuevo hombre, y por consiguiente debe prevalecer la paz. Okay, este es el mensaje central, y ese es el principio espiritual. ¿Cuál es el principio espiritual? Que la muerte y la resurrección de Jesucristo ha hecho de estos dos, judíos y gentiles, un solo cuerpo, y por lo tanto deben vivir en paz. Ok, ese es el principio. Muy bien. ¿Y se aplica a nuestros días? Pues decimos, pues aquí en esta iglesia no conozco a ningún judío. Yo creo que no se aplica a nosotros. A ver, espérense. Tal vez no haya división en cuanto al tema de la circuncisión o que los judíos y los gentiles, pero las iglesias están divididas de muchas otras maneras. Hay iglesias que tienen divisiones por el tipo de música que tocan. Unos quieren un estilo de música, otros quieren otro. Hay iglesias donde las mujeres se cubren la cabeza con un velo cuando oran y otras no. Hay iglesias que tienen divisiones por el tipo de Biblia que usan. Unas quieren que se use la Reina Valera antigua, otras quieren usar la traducción en lenguaje actual. Hay divisiones en cuanto a, por ejemplo, a árboles de Navidad o no árboles de Navidad. Me acuerdo hace un par de años pusimos no árboles de Navidad, simplemente algo que tenía que ver con Navidad y las cosas que asociamos con Navidad, pero no Santa Claus, no renos, no, es simplemente decoración de Navidad. Y entró una persona y se dio la vuelta y se fue. Y cuando un hermano salió a preguntar, oiga hermano, ¿por qué no? No, es que aquí creen en la Navidad. Y ya, se fue. Bueno, pues qué lástima que no nos llegó a conocer, ¿verdad? Porque si no lo hubiésemos convencido. No, no es cierto, no es cierto. Bueno, en algunas iglesias se hablan lenguas, en otras no. Otras están opuestas a ese tipo de cosas. En algunas iglesias están opuestos a que la mujer tenga algún cargo, ¿sí? Pero en otras pueden estar a favor de que las mujeres sean pastoras, ¿sí? Entonces, ¿sí? Como humanos siempre vamos a crear y atender a crear divisiones, ¿sí? Lamentablemente así es. El punto es
que si tomamos el principio que aprendimos en este pasaje, ¿cuál es ese principio? Que la muerte y la resurrección de Jesucristo derribó los muros de división entre nosotros, ¿sí? Por lo tanto, debe haber paz entre sus hijos. Ese es el principio, ¿sí? Porque para él ya no hay división entre judíos y gentiles, entre hombres y mujeres, entre esclavos y... Entonces ya no hay ese tipo de divisiones, ¿eh? La paz debe gobernar entre todos nosotros, ¿ok? ¿Se entiende cómo podemos extraer de un pasaje un principio? Y aunque no se aplica directamente a nosotros, porque a lo mejor aquí no hay judíos, o tal vez uno que otro que no se ha identificado, ¿verdad? Pero el principio se aplica, ¿okay? Bueno, vamos a ver otro pasaje un poquito más complicado que está en 1 Corintios 8. Es un pasaje conocido y vamos a ver qué es lo que dice aquí este pasaje. Dice entonces, 1 Corintios 8, comenzando con el 4, dice entonces, y que acerca de comer carne ofrecida a ídolos. Sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay solo un Dios. Puede que existan llamados dioses, con D chica, ¿verdad? Tanto en el cielo como en la tierra. Y algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Pero para nosotros hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Ahora, quiero que noten algo aquí. ¿Se acuerdan cuando vimos, el contexto o el principio de la gramática? Y dije que en las Biblias a veces se refleja cuando algo es poesía y cuando algo es prosa, ¿sí? Este es un ejemplo. Puedes poner la diapositiva anterior, que es el versículo 4. Ahí aparece como un periódico. Yo lo que hice fue que copié y pegué, ¿ok? Como aparece en mi Biblia. Ahora, adelántale a donde estamos ahora, verso 6. Y esto ya no se ve así, se ve como en forma de poesía. ¿Por qué? Porque aquí seguramente, Pablo así lo escribió. Porque aquí seguramente esto que está escrito en estos versículos es un canto que cantaban en las iglesias de entonces. Es una canción. Entonces Pablo simplemente está usando una canción que ellos cantaban para recordarles, hay un solo Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Hay un Señor Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Y después regresa a prosa, verso 7. Sin embargo, no todos los creyentes saben eso. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Voy a regresar a esto de la débil conciencia. 8. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos. No ganamos nada si lo comemos. ¿Okay? Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior, comiendo en el templo de un ídolo, vamos a regresar a ver qué es el templo de un ídolo. ¿Acaso no se sentirán alentados a violar su propia conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, ustedes pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que yo como, ahora el Pablo está diciendo, si lo que yo como hace que otro creyente peque, nunca más voy a comer mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Interesante ese pasaje. Pues aquí vemos que el apóstol toca el tema de comida o de carne ofrecida a ídolos y necesitamos entender que prácticamente todas las carnicerías de Corinto estaban entregadas a un ídolo. ¿Sí? O sea, para que te den permiso de operar una carnicería, tenías que pertenecer a un grupo o a un gremio, ¿sí? Y cada uno de ellos
habían sido entregados a dioses falsos, ¿sí? Y los animales entonces que mataban para vender al público, generalmente antes se hacía un ritual eh, que tenía que ver con uno de sus ídolos, y entonces pedían la buena suerte o la bendición sobre la venta, y después de sacrificar a los animales, ¿verdad?, ya se ponían a venderlo al público. Entonces, teniendo eso en mente, ahora vemos que Pablo les dice, ¿qué es lo que les dice Pablo? Pues nos damos cuenta que hace una distinción no entre ídolos, no entre personas, sino entre la conciencia de las personas. Hay algunos que tienen un poco más entendimiento que otros. Hay otros, dice, que son débiles de pensamiento. Y esta frase débil, ¿okay?, significa es que está mal fundamentado, o sea, su argumento es débil. ¿Okay? Los que no tienen buenos argumentos para lo que creen, entonces van a ser débiles en la fe. ¿Okay? Si no puedes explicar lo que crees y por qué lo crees, entonces vas a ser débil en la fe, porque cuando se aparezca alguien con un argumento mejor, entonces vas a decir, pues sí, entonces me voy por aquí. Eso es lo que quiere decir que sean débiles de pensar. ¿Okay? No se han cimentado en la fe, no pueden defender lo que creen. ¿Okay? Bueno, entonces dice Pablo, no todos, o sea, todos debemos entender que los ídolos no son nada, no tienen ninguna autoridad, ¿sí?, ni poder sobre la vida de un creyente. Pero el problema no está con los ídolos, ¿sí?, sino con el entendimiento de los creyentes. Ese es el problema, ¿sí? En otras palabras, si piensas que está mal, bueno, se los voy a dar con un ejemplo que es propio de aquí, de donde vivimos, de nuestra tierra. Ya ven que aquí se acostumbra el Día de Muertos, pues se preparan alimentos, se ponen en algún altar y después se lo reparten a la familia. Les pregunto esto: si tengo un amigo que no he visto en mucho tiempo y lo veo y me dice, oye, mira, mi familia hizo el famoso el pib, mira, te regalo un pedazo, ay, gracias, y me lo como, y al día siguiente descubro que ese pib, antes de estar en mi estómago, estaba en un altar a muertos. Les pregunto, ¿cometí yo un pecado? Entonces, y aquí hay diferencia de opinión. Entonces, si el día que yo me comí algo sin saber qué era o dónde había estado, ¿cometí pecado al comerlo ese día? ¿Ok? Ya me lo comí y al día siguiente me entero que fue sacrificada, o bueno, fue puesto en un altar a muertos. ¿Cometí pecado al día siguiente una vez que me dijeron dónde había estado? Entonces, ¿dónde está el origen del pecado? Buena pregunta. ¿Ok? Ok, para poder responder a eso necesitamos extraer de este pasaje el principio. ¿Cuál es el principio en este pasaje? El principio espiritual. Bueno, por cuestión de tiempo y para ahorrarles un poco, les voy a decir que el principio es el principio del amor. ¿Cómo, pastor? Si no aparece ahí el amor, la palabra amor, pero aparece en ejemplo. El principio es, si tú sabes que un hermano a lo mejor es nuevo en la fe y pues él piensa que está mal comer eso, ¿adivina qué? Para él es pecado y no lo debes hacer. Porque en el momento que tú lo haces, se vuelve pecado en tu vida también. ¡Wow! Por amor. ¿Sí? Y no solo eso, si existe la posibilidad de que vas a comer a algún lado, porque en aquel entonces, bueno, aquí se hace la referencia a un templo de ídolos, pero en aquel entonces las carnicerías
eran también, algunos de ellos tenían su lugar para comer. Entonces te vendían la carne, te la asaban y te servían. ¿Ok? Pero como en la carnicería estaba entregada a ídolos, entonces pues era como que un templo, ¿verdad? De ídolos. Y si tú decías, pues tengo hambre, voy a ir a comer, estoy de paso por la ciudad, tengo hambre, no tengo dónde, pues a ver, sírveme 3 bifes de chorizo y una arrachera. Pero si existe la posibilidad de que alguien allá o que alguien te vea, no que sea una certeza, si existe la posibilidad de que alguien te vea y ahí diga, wow, o sea, y cause confusión en su mente, adivina qué, acabas de pecar, no porque estás comiendo arrachera, sino porque está el potencial de que un hermano o una hermana caiga en pecado. ¿Y qué es el pecado? En este caso es la conciencia que lo acusa a uno. ¿Ven cómo funciona esto? Qué interesante. Pues les dije que en este caso es un poquito, hay que ponerle un poquito más de neuronas, ¿verdad? Para entender. Pero les pregunto, aparte de eso, de esta aplicación que en nuestro caso es directa, porque aquí se acostumbra presentar comida a altares de muertos en ciertas fechas. Pero fuera de esas fechas, del Día de Muertos, ¿será que esto lo podemos aplicar a nuestras vidas de otra manera? Bueno, ¿qué tal con la bebida de alcohol? No les voy a poner en evidencia pidiéndoles que levanten la mano los que creen que no hay ningún problema tomar alcohol y quienes creen que, wow, no debemos hacerlo porque es pecado. En la misma iglesia hay diferencia de opinión. ¿Okay? El principio es el mismo. No es una ley, no es un reglamento, es un principio. Por amor a otros. Si hay alguien que salió del alcoholismo, adivina qué, muy probablemente esa persona va a decir, es malo tomar, es un pecado. Y yo no lo voy a tratar de convencer de otra cosa. ¿Sí? Por eso es que aquí, cuando menos en esta congregación, ¿cuándo me han escuchado ustedes decir algo acerca del alcohol? No deben ustedes beber ni una sola gota de alcohol. No hago eso. ¿Por qué? Pues porque no todos piensan de esa manera. Lo que sí hago es que si sé que hay alguna persona, porque esto nos ha pasado, habían unas personas que no eran de aquí, no eran mexicanos y culturalmente estaban acostumbrados a tomar vino. Y otros hermanitos fueron a su casa a ayudarles a mudanza o a limpiar, no me acuerdo qué era. Y los que fueron a la casa de estos hermanos, llegaron con nosotros y nos dijeron, estos hermanos, wow, tienen alcohol. Pero como conocemos el contexto, yo le dije al que los fue a acusar, le dije, hermanito, voy a hablar con ellos. Perdón, voy a hablar con ellos. Tienes razón. No deben ellos tener, no deben estar, no deben exponerlos a ustedes a esto. Y ya fui a hablar con los hermanos infractores y les dije, hermanos, no les vengo a decir que dejen de tomar vino, les vengo a decir que lo guarden, que nunca esté a la vista en su casa. ¿Por qué? Precisamente por esta dinámica. ¿Okay? Ahora, si se da el caso de que no solamente tienen ahí sus botellitas, sino que le entran duro así todos los días y se gastan ahí su dineral en su alcohol y todo, esa es otra dinámica. Yo tengo que ir a hablar y decir, ¿sabes qué? Está mal lo que estás haciendo. Te está dominando esto. Por eso es que el apóstol Pablo dice, si hay la posibilidad de que alguien pueda caer, pues no voy a comer.
por amor a mi prójimo, por amor al Señor. ¿Okay? ¿Nos queda tiempo para ver uno más? Ok, vamos a ver uno más. Aquí este sí va a estar bueno, se los prometo. Muy bien, este es un ejemplo bastante más complejo y esto ha causado divisiones en iglesias o cuando menos clasificaciones de iglesias. Vamos a ver el ejemplo en Primera de Timoteo 2:12. Ahí está. Yo no les permito a las mujeres que enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Amén, gloria a Dios, aleluya, así debe ser. ¿Y qué hacemos con versículos así? ¿Será que este es el plan de Dios para todas las mujeres de todas las iglesias del mundo, de todos los tiempos, de aquí hasta que regrese Jesús? ¿Será que ese es el plan? ¿O será que hay algo más que está ahí abajo de la superficie? Bueno, pues vamos a ver si les ayudo a entender esto un poco. Ahora, les quiero decir que si tú eres de una iglesia donde no se le permite a la mujer enseñar ni tener ninguna autoridad, pues y si Dios te ha llevado a esa iglesia, Dios te va a dar la gracia para que tú estés ahí, ¿sí? Mas sin embargo, creo que necesitamos entender un poquito mejor esto. Ahora, si vemos el contexto del pasaje, vamos a comenzar con el verso 8. Dice, deseo, el verso 8 de aquí de Primera de Timoteo 2. El verso 8 dice, deseo que en cada lugar, ahí está, cada lugar de adoración, los hombres oren con manos santas levantadas a Dios, y libres de enojo y controversia. Dijimos que cuando el apóstol escribe algo, esto es un espejo a lo que estaba pasando en la iglesia. Cuando el apóstol dice, deseo que en los lugares de adoración, en cada lugar de adoración, en cada casa, en cada congregación, los hombres oren con manos santas. Adivinen qué no estaban haciendo, no tenían los hombres, no tenían manos santas. Levantadas a Dios, libres de enojo. Adivinen qué no tenían los varones. No eran libres de enojo, y libres de controversia. Adivinen qué estaba pasando, habían controversias. Así es como leemos estas cartas. Si lo dice es porque algo estaba. Ahora, vamos a enfocarnos en el verso 9. Y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. ¿Por qué da esa indicación? ¿Por qué será? ¿Qué estaba pasando? Que las mujeres no se estaban vistiendo de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada. ¿Por qué? Adivinen qué no estaban llevando: ropa decente y apropiada. Y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban llamando la atención con sus arreglos y sus... ¿Se dan cuenta lo que está ocurriendo? ¿Qué? Las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Las mujeres, verso 11, deben aprender en silencio y sumisión, y no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Ok, bueno, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Pues que lo opuesto a lo que dice el apóstol Pablo. Las mujeres, dice que pretenden, que buscan ser entregadas al Señor, deben ser atractivas por sus buenas obras y no por cómo se visten y llaman la atención. Este es el contexto de lo que está pasando en el pasaje que leímos, y es en ese contexto donde él escribe que las mujeres deben aprender en sumisión y en silencio, como dice el versículo, y no permite que las mujeres enseñen a hombres ni que tengan autoridad sobre ellos. Ahora, aquí en este pasaje notan que hay un asterisco, o en este caso una letra C. Digo, no tenemos la computadora aquí, pero yo copié y pegué, y entonces la palabra autoridad, si puedes poner la siguiente,
es usurpar su autoridad. Usurpar la autoridad. Y este es el meollo del asunto. Las mujeres a las que hace referencia el apóstol Pablo eran mujeres ostentosas que se vestían de manera que llamaba la atención a ellas, a su persona, a sus curvas, ¿verdad? Se vestían sensualmente, a sus riquezas. ¿Okay? Y entonces, cuando las mujeres son así, tienden a no guardar el decoro y a ser reservadas, sino que usurpan la autoridad de sus esposos y los varones en general. Y es a este tipo de mujeres, entendiendo el contexto, que el apóstol Pablo dice, ellas no deben enseñar, ellas deben guardar silencio. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Ahora, ¿qué es lo que fortalece el argumento que yo les estoy dando? Pues que vemos que Pablo no está en contra de mujeres. Porque uno lee esto y dice, ay, el apóstol Pablo es bien machista, es misógeno, así es. Pero no. Recuerden que, por ejemplo, en 1 Corintios, creo que es 11, habla de mujeres que profetizan. O sea, las mujeres podían profetizar en público, nada más tenían que seguir algunos lineamientos. Tenemos el ejemplo de Priscila y Aquila. Priscila era una mujer que junto con su esposo tuvieron que corregir al apóstol Apolos, que había caído en un error. Entonces ahí tenemos a Priscila, que junto con el marido corrigen a este otro varón. Tenemos, por ejemplo, a Junia, que está en Romanos 16, verso 7. Romanos 16, verso 7 dicen, saluden a Andrónico, es el que sigue. Ahí está. En Romanos 16, 7 dice, saluden a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre ¿quiénes? Los apóstoles. ¿Ok? Destacados entre los apóstoles. Apóstol. ¿Y quién es Junia? Es una mujer. Entonces a Junia la llama apóstol. Y digo, y por el simple título quiere decir que tenía una autoridad en la iglesia. ¿Okay? Así que las mujeres aparecen en la Biblia con cierta frecuencia, con responsabilidades, con autoridad, dentro de ciertos lineamientos. El punto es que entendiendo el contexto histórico ya se vuelve más fácil, ¿verdad?, poder adaptarlo a nuestra situación aquí del siglo XXI. Porque el principio es que las mujeres no deben ser ostentosas en su manera de verse, en su manera de ser, en su manera de vestirse. No deben vestirse de manera indecente, como para llamar la atención, y su disposición y carácter debe ser en humildad, en sencillez, y no usurpando la autoridad del marido o de los varones en general. ¿Okay? Ese es como entender este pasaje. Y si la mujer no es así, sencilla, humilde de corazón, de comportamiento, entonces no debe tener autoridad, porque va a usurpar la autoridad del varón y del marido. ¿Okay? O la otra opción para entender este versículo es que así es en todas las iglesias de todos los tiempos hasta que Cristo regrese. Y simplemente las mujeres no deben tener ningún cargo en la iglesia, más allá de los niños, la alabanza, la cocina, ¿sí?, y cosas así. ¿Qué piensan ustedes? Pues se los dejo a ustedes para que lo mediten, lo platiquen con el Señor, con el Espíritu Santo, y a ver qué es lo que Él les dice. ¿Okay? Pues espero que esta enseñanza sea de bendición para su vida y les ayude a escudriñar siempre aún lo que no se ve en la Biblia, ¿sí? En este caso, el contexto histórico. La próxima vez vamos a ver el último principio o contexto para leer las Escrituras, y es el contexto teológico. ¿Okay? Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente por tu palabra. Gracias por ayudarnos a entender mejor cada vez
tus escritos, tus escrituras, Señor, los principios que tú nos has dado a través de tu palabra, Señor, a través de las generaciones y los siglos. Señor, ayúdanos siempre a ser personas que entienden y viven de acuerdo a principios que vienen de ti y de tu corazón, Señor. Y permite que podamos nosotros entender y aplicar correctamente los pasajes de la Biblia, para que podamos honrarte a ti con nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.